Hola, buen día. Bienvenidos al tema de los elementos que debe de contener el trabajo de investigación-acción. A lo largo del video, daremos un paseo por las tres partes de la estructura: parte preliminar, capitulado, y partes finales. ¿Están listos? Vamos. Comencemos con la parte preliminar, que contiene 12 elementos. El primer elemento es la portada, que es la primera página del escrito. En este lugar se identifica la investigación, contiene logo, departamento, escuela, nombre de autores, título de la tesis, el profesor guía, lugar y fecha. El segundo elemento es la portadilla, la página donde se presenta el título del trabajo y su autor, ofreciéndose un resumen antes del comienzo de la obra. Otro elemento es la epígrafe, que es un lema, pensamiento o cita de un autor conocido que ilustra la idea general. Aquí en los agradecimientos, los autores hacen mención a las personas e instituciones que contribuyeron y apoyaron la realización de la investigación. Aquí hacen mención los autores a las personas que quieren dedicar la investigación. En el apartado del resumen, se debe dar cuenta en forma objetiva, clara, breve y simple del contenido de la obra, sin hacer interpretaciones, juicios de valor, ni críticas expresadas por el autor. En este apartado, es igual al resumen, pero en el idioma inglés. Aquí, se ponen los nombres completos de los autores o integrantes del equipo. La tabla de contenidos se escribe una vez finalizado el trabajo, y se refiere a la lista organizada de las partes que conforman la tesis, de manera ordenada. Es la numeración que le asignamos a figuras creadas en el desarrollo de todo el documento, y se realiza también al finalizar. Igual que el punto anterior, se realiza al finalizar, y es la numeración de las tablas creadas para dar a conocer cierta información o estadísticas. Como último elemento de esta parte preliminar, es la introducción, que es la presentación clara, breve y precisa del contenido. No debe de incluir resultados ni conclusiones. Es momento de buscar a Ariana, y pasar a la parte del capitulado. Ella nos platicará sobre el capítulo 1. Yo soy Adi, fue un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Hola, soy Ariana, y vamos a revisar el capítulo 1, Construcción del problema de investigación. 1. ¿Cómo elegir tema de investigación? Es aquel tema que nos permita generar algún cambio social y un conocimiento educativo sobre la realidad. La mayoría de los investigadores sociales opinan que el tema de investigación debe de plantearse en forma de pregunta, porque así tiene la virtud de generar directamente el problema. 2. Problema de investigación. Es la descripción del problema, objeto de la investigación, en lo general y en el contexto específico donde se aborda. Puede tener un abordaje teórico respecto al tema, si se busca reafirmar algún modelo o cambiarlo, o si bien los resultados de la investigación serán un complemento a los fundamentos del mismo. Otro abordaje puede ser empírico, es a través de mi práctica y mi desarrollo profesional, en el cual busco que la investigación tenga resultados concretos y que resuelva problemas en algún área particular. En el último abordaje metodológico, se pueden tener posibles aportes a otros proyectos o bien al diseño que se va a utilizar. La justificación del problema es una descripción de por qué es relevante llevar a cabo dicha investigación, cuáles son los beneficios que se esperan obtener, qué puede acontecer al resolver o no el problema y explicar por qué debe de llevarse a cabo. 3. Antecedentes. Son una referencia para analizar o hablar sobre un tema en cuestión, que influye en hechos para juzgarlos y entenderlos. Hay contexto internacional, nacional y estatal. Y en cada uno nos vamos a referir a una descripción de la situación geopolítica, ambiental, económica, social y tecnológica. 4. Estado del arte. Implica buscar más acerca del tema a tratar en el proyecto. Es indagar sobre la temática buscando referencias de temas tratados. ¿Dónde podemos obtener estos datos?
en búsquedas en Internet, tesis de posgrado, instituciones universitarias, revistas, organismos internacionales. Se coloca una síntesis de lo que trata cada estudio, se anota primero el título entre comillas, el autor, el año de publicación y el lugar de edición, después en qué consiste el estudio y las conclusiones. Se deben de anexar mínimo 10 investigaciones que hablen sobre el tema de investigación. 5. Pregunta de investigación. La formulación de preguntas viene en base al problema de investigación. Debe de incluir al menos una pregunta principal y, de ser necesario, algunas preguntas colaterales o secundarias que se derivan de la pregunta principal. 6. Alcance de la investigación. En los alcances vamos a indicar con precisión qué se puede esperar o qué aspectos tendremos que alcanzar durante la investigación, y las limitaciones nos indicarán aquellos aspectos que van a quedar fuera de su cobertura. Las limitaciones jamás se van a referir a las dificultades de realización, sino a los límites o fronteras hasta donde llegan las aspiraciones de la investigación. 7. Delimitación de la investigación. De forma concreta vamos a definir el área de interés, los alcances y límites. Cuando se redacte debe de quedar bien establecido 1. El supuesto de investigación o hipótesis de acción, que son las soluciones tentativas al problema. 2. El propósito de investigación, qué es lo que pretendemos al investigar. 3. Categorías y subcategorías, que son los ejes directrices del trabajo, que definen las categorías de análisis, aquellas características de un fenómeno cuya información nos interesa investigar. Gracias por su atención y continuamos con mi compañera Lupita. Soy su compañera Lupita y daremos continuidad al capítulo número 2. En este apartado se hablará del diagnóstico así como de las partes que lo conforman. Las partes del diagnóstico le integran la conceptualización del diagnóstico, el diagnóstico comunitario, el universo muestra, el tipo de muestreo, los datos generales de los entrevistados o participantes, la sistematización de técnicas e instrumentos utilizados, los resultados del diagnóstico y la problemática identificada. El diagnóstico sirve para tener siempre presente los puntos focales de la investigación: descripción, cómo es, explicación, por qué lo es, y situación deseable, cómo debería de ser. Un diagnóstico no constituye una práctica nueva dentro de la escuela. Sin embargo, es importante señalar las diferencias conceptuales entre un diagnóstico tradicional y un diagnóstico de perspectivas constructivistas o bajo el enfoque cualitativo de la investigación. Encontramos dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico tradicional y un diagnóstico de perspectivas constructivistas. El diagnóstico tradicional es el caracterizado como descriptivo, ya que se restringe a describir un determinado estado de la realidad. Un ejemplo de ello son las pruebas o test de inteligencias. En esta misma sintonía, el diagnóstico de perspectivas constructivistas o cualitativo se focaliza en el producto alcanzado. Además de ello, se centra también en los procesos que van construyendo la situación. Niveles del diagnóstico. Encontramos tres tipos de niveles. El nivel 1 es guiado por la observación de las problemáticas de la práctica. El nivel 2, aquí se da el inicio de la investigación-acción, está guiado por la formulación teórica o metodológica de una problemática. Y el nivel 3, aquí se da una evaluación del estado del problema luego de la acción dada. Diagnóstico comunitario, familiar y escolar. Constituye específicamente el entorno en el que transcurre y acontece el hecho educacional que es objeto de estudio dentro de la investigación. Aquí encontramos la comunidad. Podemos identificar los tipos de viviendas, el nivel de calidad, la formación de la población, los organismos que inciden en la zona, los servicios sociales, la existencia de no asociaciones o movimientos culturales, religiosos o deportivos o de ocio.
En la familia encontramos las características generales y particulares de los integrantes que forman parte de manera directa o indirecta del objeto de centro escolar. Aquí encontramos el nombre del centro, su ubicación, sus características, su situación administrativa, las especialidades del profesorado, las características e infraestructura. Teniendo listas estas características, podemos pasar al análisis de datos. En la investigación-acción, que es la que nos interesa, predominan los datos cualitativos. Los datos se ordenan y clasifican a partir de su análisis e interpretación. El fin de este análisis es agrupar los datos en categorías significativas para el programa investigado. Para ello es necesario seleccionarlos, simplificarlos, resumirlos y clasificarlos, lo cual supone construir categorías en un proceso inductivo-deductivo, proceso basado en criterios teóricos prácticos y guiado por ítems de observación. El análisis de estos contenidos implica un proceso integrado por dos momentos: provisional o codificación abierta y codificación definitiva. Primer momento: provisional o de codificación abierta. Se procede a ordenar el material recogido. Segundo momento: de codificación definitiva. Luego de realizar esta primera clasificación, se procede a la formulación definitiva de las categorías. En el análisis de contenidos se pueden construir metacategorías, categorías y subcategorías. Todas ellas constituyen rótulos de significados que indican diferentes dimensiones de análisis. Por lo tanto, la asignación del nivel varía de una investigación a otra. Universo muestra. Esto incluye a cuántas personas estaremos incluyendo en el diagnóstico. La población corresponde a las personas que van a ser observadas, interrogadas o entrevistadas. En algunos casos se podrá trabajar con toda la población involucrada, en otros casos se tendrá que elegir una muestra. Tipos de muestreo. Podemos encontrar por representatividad, por nivel de comprensión, por criterios de construcción teórica y por saturación teórica. Datos generales de los entrevistados. Son los rasgos o características de los alumnos, maestros o directivos que participan en el diagnóstico. Sistematización, técnicas e instrumentos. La recogida de datos constituye un momento importante dentro de la fase de observación del ciclo de investigación-acción. El investigador precisa recoger información sobre la intervención o acción para ver qué consecuencias o efectos tiene su práctica educativa. El criterio utilizado en la clasificación que sigue es el grado de implicación o interacción del investigador con la realidad. Las técnicas se agrupan en tres: instrumentos, estrategias y medios audiovisuales. El propósito de la investigación debe determinar la técnica que se va a utilizar. Algunos ejemplos es el cuestionario, la entrevista, el grupo de discusión, el diario, la observación, la grabación, las escalas estimativas, las listas de comparación, la observación de situaciones, la observación de espacios comunes, entre otras. Resultados del diagnóstico. Se expresa lo encontrado por categorías y subcategorías. Se pueden insertar gráficas y su interpretación cualitativa, así como las reflexiones de los investigadores en función de la sistematización. Problemática identificada. Para esto es necesario generar un árbol de problemas. Esto es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, al cual se intenta solucionar analizando las relaciones causa-efecto. Damos por terminado el capítulo 2. Le doy espacio a mi compañera Mireia. Muchas gracias por su atención. Capítulo 3. Marco teórico. El marco teórico representa la fundamentación teórica de nuestra investigación, en donde encontraremos las definiciones, los términos y la teoría en la que se apoya la investigación. Por ello, el capítulo está conformado por un marco de referencia que presentará los fundamentos del objeto de investigación y puede estar conformado por alguno de los siguientes marcos. Marco de antecedentes. Son las investigaciones sobre el tema de estudio, es decir, los resultados de otros trabajos que han hecho investigadores sobre nuestro tema de estudio. Marco conceptual. Se compone de las definiciones y los términos claves de las variables y objetivos de la investigación.
Marco teórico es la base teórica del problema de investigación. Marco demográfico. Se basa en señalar las características de la población de estudio y es muy particular en investigaciones cuando se utilizan muestreos. Marco geográfico es la explicación de la zona geográfica donde se realizará el estudio. En algunas investigaciones es fundamental este aspecto. Marco legal. Refiere a todas las leyes y reglamentos que fundamentan la investigación. Marco histórico es mediante el cual se describen históricamente el contexto de la investigación a través de una reseña histórica. Capítulo 4. Metodología de la investigación. En este capítulo se plantean todas las técnicas y los métodos del desarrollo de la investigación. Se compone de varios elementos. El primer elemento es el paradigma de investigación, que es la concepción del objeto de estudio. En nuestra investigación será el paradigma sociocrítico. El segundo elemento es el método de la investigación, que es la descripción de los procesos y técnicas que guían el estudio. En nuestra investigación será la investigación-acción. El tercer elemento es el enfoque de investigación, que es la forma en cómo se aproxima al objeto de estudio. En nuestra investigación será enfoque cualitativo. El cuarto elemento son las técnicas e instrumentos, que son los medios empleados para la recolección de información, que puede ser la observación, entrevistas, encuestas, etc. El quinto elemento son las técnicas de procesamiento de datos, que es el proceso que recolecta, ordena y organiza los datos obtenidos del objeto de estudio para así conseguir información que sea de utilidad para nuestro análisis final. En este quinto elemento se puede hacer uso de algún software como es Excel, Atlas T, etc. Buen día, yo soy Fernando y les hablaré del capítulo 5, la propuesta de intervención. ¿Qué es la propuesta de intervención? Es una estrategia de planeación y acción profesional que permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución. Una propuesta de intervención educativa puede ser elaborada por todo aquel profesionista que desea sumergirse en un proceso de mejora continua y ve en esta estrategia una opción para sistematizar y mejorar su experiencia profesional. Para presentar una propuesta es necesario hacerla con una fundamentación, y existen varios tipos de esta. Por ejemplo, fundamentación psicopedagógica, fundamentación didáctica, fundamentación sociológica, fundamentación filosófica y fundamentación epistemológica. La fundamentación psicopedagógica se refiere al conjunto de medios y elementos usados para la interacción a beneficio de la propuesta de intervención, brindando solidez sobre el tema a tratar. Los fundamentos didácticos están sustentados en garantizar el carácter plenamente activo y consciente de los actores por propuesta. Planifica las tareas a realizar, las acciones y operaciones que se llevarán a cabo en la intervención. La fundamentación sociológica. Este elemento es estructural de los procesos de la pedagogía. La socialización humana como factor que interviene en el proceso de aprendizaje y cómo va a intervenir en la propuesta del proyecto de acción. La fundamentación filosófica. Es sabido que la educación toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de la totalidad para esclarecer los problemas relativos a la pedagogía. Fundamentación epistemológica. Se asume a la investigación como un procedimiento intencional, sistemático y legitimado para producir nuevos conocimientos, pero siempre la investigación implica una reducción, una estabilización y formalización de la realidad. El siguiente punto es la presentación de la propuesta.
Es la descripción general de la intervención pedagógica para resolver el problema enfoque de la propuesta, si es constructivista o por competencias, etc. Esto dependerá de la propuesta que seleccionen para la intervención. Consiste en tutorías, talleres, estrategias didácticas, cursos, diplomados, etc. Con el propósito de la intervención, se trata de definir qué esperan alcanzar en el abordaje de este problema, mediante el diseño y aplicación de la intervención. Organización del grupo o grupos. Esto es, cómo van a organizar la aplicación de la propuesta en la escuela, grupo o grupos seleccionados. El siguiente paso es el diseño de la propuesta, y esto dependerá de la propuesta que seleccionen para la intervención. Es decir, deberán fundamentar la intervención en los resultados del diagnóstico y el diseño dependerá de las propuestas que seleccionen para la selección. Pueden ser cursos, talleres, tutorías, estrategias didácticas, etc. Una estructura general puede incluir número de sesiones, unidades o talleres, horas, tiempos, calendarización, tabla general de contenidos, etc. La propuesta debe de ser coherente con todos los capítulos anteriores. Planteamiento del problema, diagnóstico, marco teórico, marco metodológico, etc. El paso de la aplicación de la propuesta incluye la planeación, desarrollo y evaluación, definiendo un plazo para cada aplicación y dividiendo en periodos para agregar observaciones. El orden de redacción en este apartado en el trabajo de tesis es sesión o unidad 1, sesión o unidad 2, 3, 4, etc. Y cada una de ellas debe de incluir planeación, instrumentos de evaluación, desarrollo y relatoría, resultados. Resultado de cada sesión desarrollada a partir de sus observaciones y los resultados de los instrumentos de evaluación. Además, se debe de hacer una evaluación del modelo pedagógico por intervención, es decir, generar un sistema de evaluación donde se definan enfoques, características, principios de evaluación, técnicas, tipos e instrumentos de evaluación. Resultados de la propuesta. Los resultados obtenidos tras aplicar la propuesta de intervención, analizando si se cumplió con lo esperado, es decir, propósito, supuestos, preguntas de investigación, etc. Y mostrando datos referentes a la solución del problema tratado. Hay que aclarar que la duración de la propuesta mínimo deben de ser 4 meses de aplicación en campo. Pasemos ahora al apartado de conclusiones y resultados. Las conclusiones son constructos teóricos los cuales exponen aquellos datos conformatorios o limitaciones finales de la investigación, es decir, son las ideas de cierre de la investigación ejecutada a fin de colaborar con el acervo académico. Seguimos con el apartado de discusiones. Aquí se deben de discutir los temas de mayor relevancia durante el proceso. También lo que se pensó inicialmente en contraste con lo que sucedió. La hipótesis o supuesto base de la investigación contra resultados de instrumentos de investigación. Es importante verificar o rechazar si el planteamiento es conforme a los resultados. Describe si son correctos o equivocados los supuestos, es decir, si son correctos, entonces son útiles a la investigación, pero si son incorrectos, se debe replantear la situación del estudio. Además, comprobar o rechazar las teorías conforme a la similitud o antagonismos hallados en la relación. Y otra parte importante a discutir son los objetivos de la investigación contra el resultado de instrumentos de investigación. El objetivo específico, si se relaciona directamente o es inverso, entonces proporciona un refuerzo o reconsideración con el accionar académico.
El objetivo general se relaciona con los objetivos específicos de manera total o parcial. Las propuestas. Estas se hacen en función a lo aprendido en el proceso que se propone modificar. Es decir, cuáles son los aprendizajes más relevantes de los investigadores y los cambios que pudieran percibir como necesarios para su práctica, qué le cambiarían a la propuesta o cómo la enriquecería, qué les sugieren los maestros, directivos o padres de familia, qué proponen las autoridades educativas locales, estatales, federales, etc. Referencias consultadas. Todos los libros o autores consultados, revistas, páginas de internet o artículos. La idea o materiales de otras personas deben ser adecuadamente citados y documentados. La forma de citar estos tipos de fuente se utiliza con las normas internacionales establecidas. Entre ellas se recomienda utilizar las del Manual de Publicación. Y por último tenemos los anexos. Estas son secciones relativamente independientes de una obra que ayudan a su mejor comprensión. Constituyen una sección adicional a la organización del trabajo. Su finalidad es proporcionar información extra acerca del tema de estudio. Son materiales que tienen que estar referenciados en el texto y son accesorios que pueden interesar tal vez a algunos lectores. Es un elemento enriquecedor del discurso principal que hace que éste cobre mayor relieve. Muchas gracias por su atención.